Senhor Jesús, nosotras estamos en tu presencia, mi Padre. Y estamos aquí, oh Dios, en tu nombre. Estamos aquí, Espíritu Santo, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Salimos de nuestra casa, del trabajo, para poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Y estas mujeres, estas jóvenes, cada una de ellas trae una necesidad, trae algo, Espíritu Santo, para entregar en tus manos, para pedir tu ayuda. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que en esta tarde el Señor haga el más grande milagro, que es que esta persona te conozca a ti. Yo entiendo que ella traiga muchas necesidades, que ella esté pasando por situaciones difíciles, por problemas. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que más allá de solucionar un problema, que más allá de hacer un milagro en la vida de esta mujer, de esta joven, de esta señora, que el Señor venga, oh Padre, a hacer con que ella te conozca, hacer con que ella entienda tu palabra. Porque, Espíritu Santo, solo el Señor nos puede dar el entendimiento de tu palabra. Y es así, oh Padre, que podremos salir de aquí transformadas por tu poder. Porque si el Señor soluciona un problema que ella trae, ella va a estar bien por un momento. Pero este no es el propósito de esta reunión, oh Dios. El propósito de esta reunión, el propósito de esta mujer estar aquí en tu casa hoy, es que ella te conozca a ti como único Señor y Salvador. Es que ella tenga el entendimiento de tu palabra para su vida. Porque de nada sirve, oh Dios, venir a tu casa y no conocerte, no entender tu palabra, tu voluntad. Que en el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, esta mujer salga de aquí transformada por tu poder. No apenas bendecida, mas que ella hoy sea la propia bendición por conocerte, por tener tu espíritu, por entender tu voluntad para su vida. Espíritu Santo, este es el mayor milagro que podamos recibir del Señor en esta tarde. Y es eso lo que yo te pido. Es eso lo que yo te ruego, mi Padre, por estas personas. En el nombre del Señor Jesucristo. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ciertamente muy feliz será. Sobre él no vendrá ningún mal. Sobre él no vendrá ningún mal. Bajo sus alas feliz vivirá. Bajo sus alas feliz vivirá. Dígale, oh, yo quiero habitar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Al abrigo de Dios. Solo así.
solo así encontraré paz y profundo amor. Paz y profundo amor. Mi placer es con Él. Mi placer es con Él. Comunión disfrutar. Comunión disfrutar. Para siempre. Para siempre. Su nombre exaltar. Su nombre exaltar. El que habita al abrigo de Dios. para siempre seguro estará. Para siempre seguro estará. Caigan 1000 y 10.000. Caigan 1000 y 10.000 a su lado. Mas sobre él no vendrá mortandad. Mas sobre él no vendrá mortandad. Haga de esta canción su oración. Oh, yo quiero habitar. Oh, yo quiero habitar Al abrigo de Dios. al abrigo de Dios. Solo así Solo así encontraré paz. encontraré paz y profundo amor. Mi placer es con Él. Mi placer es con Él. Comunión disfrutar. Comunión disfrutar. Para siempre. Para siempre. Su nombre exaltar. Su nombre exaltar. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz será. Ciertamente muy feliz será. Sobre él no vendrá ningún mal. Sobre él no vendrá ningún mal. Bajo sus alas feliz vivirá. Bajo sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar. Oh, yo quiero habitar Al abrigo de Dios. al abrigo de Dios. Solo así encontraré Solo así encontraré paz y profundo amor. paz y profundo amor. Mi placer. Mi placer es con Él. Comunión disfrutar. Comunión disfrutar. Para siempre. Para siempre. Su nombre exaltar. Su nombre exaltar. Y que así sea, Espíritu Santo. Que su nombre sea exaltado con el entendimiento, mi Padre, de esta mujer, entendiendo, comprendiendo tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego, yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Haz tu voluntad aquí, así como ella es hecha en el cielo. Haz tu voluntad en la vida de esta mujer, oh Padre, en la vida de esta jovencita, como tu voluntad es hecha en el cielo. Que ella tenga el entendimiento de tu palabra, porque si no, Señor Jesús, todo es vano. Si ella no entiende, si ella no comprende tu palabra, ella va a salir de aquí igual, mi Padre. Pero si ella entiende tu voluntad, tu palabra, ella va a salir de aquí siendo la propia bendición. Y es eso lo que yo te pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a hablar un poquito con ustedes sobre ser feliz continuamente.
¿Qué es lo que todo ser humano ha buscado en su vida? ¿Qué es lo que usted ha buscado en su vida? Sea usted jovencita, sea usted ya una señora. Todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha buscado en su vida hasta hoy es justamente ser feliz, ser una mujer plena, una mujer que no es feliz solamente por un momento, pero usted ha buscado ser feliz dentro de usted. Y es sobre eso que vamos a hablar hoy. Porque, si usted puede apagar su celular, si es tan amable, muchas gracias. Vamos a hablar de ser feliz. Y como yo decía, mucha gente ha hecho muchas cosas intentando ser feliz. Y mucha gente se ha ilusionado, se ha confundido con esta palabra felicidad, porque ella piensa que su felicidad viene de algo, de alguien. Y ella solo se ha frustrado y solo ha añadido sufrimiento a su vida. Mucha gente ha buscado en conquistas esta felicidad. Una persona que no tiene dinero, ella piensa que cuando ella tenga dinero, ella será feliz. Una persona que está sola, que no tiene un novio, ella piensa que cuando ella encuentre un novio, ella será feliz. Muchas jovencitas han hecho de todo y un poco más para tener un novio, para no estar sola, para tener muchas amistades, para ser popular en la escuela. Todo buscando esta felicidad, porque ella cree que eso le hará feliz. Una mujer piensa que cuando su esposo cambie, cuando su esposo sea liberado del vicio, ella será feliz. Las personas piensan que cuando ellas mejoren su apariencia, que si ellas fuesen más bonitas, más eso, más lo otro, ellas serían felices. Y ella no se siente feliz porque ella no es de esta forma que ella imagina ser, que ella imaginaba o quería ser. Entonces nosotros vemos que las personas hoy día han buscado esta felicidad a toda costa. Han hecho cosas que hasta nos asombran para conquistar esta felicidad. Pero en esta noche vamos a descubrir, vamos a entender, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a entender lo que es realmente la felicidad. ¿Usted trajo su Biblia? Por favor, abra en Gálatas. Gálatas 5:22. Yo creo que han puesto el versículo. Si es tan amables, se pueden poner el versículo en pantalla. Ahí está. Gálatas 5:22, por favor. Si usted necesita ayuda, pues pida ayuda a alguna esposa que esté cerca de usted y ella con gusto lo hará. Gálatas 5:22. Entonces, para que sea más rápido, pida a la persona que está a su lado y ella le echa una mano. ¿Ya? ¿Encontraron? Vamos a leer entonces.
La Biblia dice el fruto del Espíritu es. Entonces, lo que vamos a leer ahora, una cosa sigue la otra, una cosa hace parte de la otra. Todas se complementan entre sí. Por eso dice el fruto. Son varias palabras, pero la Biblia se refiere el fruto. Entonces es una sola cosa que se complementa. Una lleva a la otra, una hace parte de la otra. Entienda eso. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Amor, lo que la Biblia enseña sobre lo que es amor, el amor que está escrito en la Biblia, el amor de Dios, no es el amor de una novela, de una película. No es amor que en un día la persona ama y el otro día la persona odia. No es de ese amor que la Biblia habla. La Biblia dice sobre el amor de Dios que es capaz de hacer con que una mujer, con que una persona sea plena. Este amor que la Biblia habla es dado por el Espíritu Santo y hace con que la persona, aunque ella esté sola, aunque ella no ha tenido amor de padre, de madre, aunque ella no tenga un novio, aunque ella no tenga un esposo, ella se siente plena, ella se siente amada y ella es capaz de dar amor. Hay mucha gente que está buscando este amor en una otra persona. Y por no haber encontrado este amor, ella se siente frustrada, ella se siente triste. Pero la Biblia dice que el amor que viene de Dios, que es fruto del Espíritu Santo, lleva a la persona a estar plena. Ella no necesita de otro amor para que ella sea feliz. Ella no necesita del amor de alguien para que ella se sienta bien. Hay muchas mujeres que cuando pierden a su novio, cuando pierden el marido, ella se quiere matar. Ella piensa en morir. Ella piensa que su vida ya no tiene sentido. Ella piensa que su vida ya se acabó. Porque ella dependía del amor de esta persona. Pero el amor que el Espíritu Santo da, porque lo que vamos a leer aquí es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, para tener lo que vamos a leer aquí, es necesario que la persona tenga el Espíritu Santo. De Él viene este amor que la Biblia dice. Y Él sigue con gozo. Gozo es una alegría profunda, pero no es una cosa momentánea. No es algo que la persona siente porque conquistó alguna cosa, porque recibió alguna cosa, o que ella pierda porque ella perdió alguna cosa o a alguien. Este gozo es algo que va a estar dentro de ella y que no depende de las circunstancias en que ella está viviendo. Ella puede pasar por momentos difíciles. Ella puede pasar por momentos en que ella va a llorar, como nosotras ya pasamos, como nosotras ya vivimos. Pero ella llora, ella habla con Dios, ella busca a Dios
y ella confía en Dios. Entonces, este gozo, esta alegría profunda, no se aparta de ella, no la deja, no la abandona, porque está dentro de ella, porque es un fruto del Espíritu Santo. Es eso lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda en esta tarde. Vamos a seguir. Paz. Ya hablamos sobre amor, ya hablamos sobre una alegría profunda que es el gozo. Vamos a hablar sobre paz, que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero tener paz, ¿qué es lo que yo necesito? Del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está buscando paz en sus logros, en sus conquistas. Ella está buscando paz en las personas, que todas hagan lo que ella quiere, que todas hagan su voluntad, porque si no hacen su voluntad, ya empieza la guerra. Porque ella no tiene paz dentro. Entonces ella necesita buscar esta paz fuera. Y miren, en los días actuales, el caos que está en este mundo, ¿dónde vamos a poder encontrar paz? Paz continua, es de eso a que yo me refiero. No paz momentánea, paz continua, que aunque haya problemas fuera, que aunque las circunstancias no estén favorables, hay paz dentro. La paz que trae tranquilidad, la paz que trae sosiego para el alma. La mayoría de las personas, aún estando dentro de la iglesia, ellas no tienen paz. ¿Y cómo una persona podrá ser feliz continuamente si ella no tiene paz? La felicidad está ligada directamente a tener paz. ¿Está usted de acuerdo con esto? Porque como una persona intranquila, como una persona que no tiene sosiego en su alma, va a ser feliz? Es imposible. Y de ahí sigue paciencia. Paciencia. Es casi como algo, como si fuera una utopía, ¿no? Que una persona sea paciente en los días de hoy. ¿Cómo una persona va a ser paciente si hay tantas situaciones difíciles que está enfrentando? ¿Cómo una persona va a ser paciente si su familia hace todo para quitarle su paz? ¿Cómo una mamá va a tener paciencia con sus hijos si sus hijos son rebeldes, si sus hijos la maltratan, si sus hijos no la obedecen, no escuchan lo que ella habla? ¿Cómo una mamá va a tener paciencia si ella todo el tiempo está recibiendo enojo, si ella todo el tiempo está pasando por situaciones con sus hijos? ¿Cómo una esposa va a tener paciencia con su marido que tiene problemas? ¿Cómo? Solamente este fruto del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo habitando en una persona es que ella es capaz de tener lo que está escrito aquí. Solamente. Muchas personas se han ilusionado y han pensado que su felicidad está fuera, está
en alguien, en alguna cosa. Pero vuelvo a decir, la felicidad de una persona está en que esta persona tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdadera felicidad. Es la verdadera paz. Es el verdadero amor. Es la verdadera alegría. Es la verdadera paciencia. Y seguimos. Benignidad y bondad. Benignidad es la intención y bondad es la acción. Una persona puede ser bondadosa, puede hacer cosas buenas, pero su intención puede ser mala, porque quizás ella esté haciendo cosas buenas solo para sacar algún provecho de aquella situación. Pero dentro de ella tiene una mala intención. Ella tiene sentimientos malos. Entonces, benignidad y bondad están pegados, están ahí juntitos, también con la paciencia, con la paz, con el gozo, con el amor. Porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Entiende usted eso? ¿Se me explico bien? ¿Está claro hasta aquí? De ahí viene mansedumbre. Una persona mansa. Mire, una persona mansa. Una persona que controla la ira. Una persona que controla su enojo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero sí es posible con el Espíritu Santo. Lo que para nosotros es prácticamente imposible, lo que para nosotros, para nuestra naturaleza humana es muy difícil, el Espíritu Santo puede hacer. Lo que para nosotras es casi imposible, el Espíritu Santo nos da las condiciones. Porque este es el fruto del Espíritu Santo. Templanza es equilibrio. Para nosotras mujeres, ¿es fácil o es difícil ser una persona equilibrada? Principalmente para nosotras mujeres, ¿es fácil o es difícil? Pero con el Espíritu Santo sí es posible, porque es un fruto de Él. Entonces piense conmigo, si eso que está aquí, que acabamos de leer, no es todo lo que usted necesita, piense. Piense. Si no es todo lo que usted necesita, si no es todo lo que un ser humano necesita para ser feliz, para estar bien, continuamente. Porque lo que estamos hablando aquí no es por un momento, no es que usted tenga un rato bueno, un momento feliz, porque las cosas se le dieron, usted se siente bien. No se le dieron, usted se siente mal. No se trata de eso, no es de eso que estamos hablando. No es por un momento, no estamos hablando de una felicidad momentánea, de una felicidad que está fuera, de una felicidad que depende de las circunstancias. No estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que es continuo, permanente, eterno. Después yo me salté un fruto que es fe. Mira qué preciosidad
que Dios nos da, que es la fe. Qué tesoro que Dios nos da. Porque con la fe, por la fe, usted puede conquistar todo. Todo. Y por la fe, usted conquista su salvación, su vida eterna. Entonces, si usted para y piensa, ¿qué es lo que usted más necesita en su vida? ¿Qué es lo que más le hace falta? ¿Qué es lo que más usted necesita? ¿Qué es? ¿Quién? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo le da la verdadera paz. Solo el Espíritu Santo le da el verdadero amor. Solo el Espíritu Santo le da la fe que usted necesita. Solo el Espíritu Santo le da la bondad, la benignidad, la paciencia, la templanza. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo le va a guiar. Solo el Espíritu Santo le va a consolar. Solo el Espíritu Santo le va a fortalecer. Solo Él, nadie más. Solo el Espíritu Santo le puede hacer permanecer. ¿Cuántas personas que usted conoce que un día estuvieron aquí y hoy ya no están más? ¿Cuántas personas que usted ha conocido que estaban sentadas ahí a su lado y hoy ya no están? ¿Por qué? Porque ellas han priorizado las bendiciones de Dios. Ellas han priorizado solucionar sus problemas y han despreciado, quizás sin el entendimiento de lo que estaban haciendo, pero han despreciado el tesoro, el mayor milagro que es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, buscad por último el reino de los cielos. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Eso es muy fácil en la teoría, pero muchas personas tienen mucha dificultad para practicar, porque ellas piensan que su felicidad viene de alguna conquista. Ellas piensan que su plenitud viene si ella alcanza o logra algo, conquista algo. Si ella soluciona un problema. Y ella gasta toda su energía en esto. Ella foca toda su fe en esto. Y ella no busca el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Ella no busca el Espíritu Santo en primer lugar. Y por eso quizás ella puede hasta estar en la iglesia, venir a reuniones, participar en grupos, pero ella no es plenamente feliz. En un momento ella está bien, en otro momento ella está mal. Cuando ella pasa por una situación difícil, ella se decae. Yo no digo que no haya momentos difíciles. Yo no digo que no hayan situaciones difíciles. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo, porque lo busca, lo buscó y lo priorizó en su vida, ella tiene el fruto del Espíritu y el propio Espíritu la sustenta, el propio Espíritu la consuela,
El propio Espíritu le da paz, le da fe, le da lo que ella necesita para seguir adelante. Entonces, es muy importante que usted entienda eso. Su felicidad plena depende del Espíritu Santo. Su felicidad plena está en que usted sea llena del Espíritu Santo. Entonces es necesario priorizar eso. Es necesario buscar eso. Es necesario poner el Espíritu Santo en primer lugar en su vida. Porque si Él no es el primero, Él no será ninguno. Entienda eso. No se puede agradar a dos señores. ¿Usted ya leyó eso en la Biblia? Es así. No se puede agradar a dos señores. Si usted quiere la plenitud de Dios, usted tiene que priorizarlo en su vida. Usted tiene que dar a Él el primer lugar. El primer lugar. Él tiene que estar por encima de todo, de todos, de todos. Entonces, yo quiero invitarle a que usted venga conmigo a buscar el Espíritu Santo. Yo quiero buscar el Espíritu Santo con usted. Yo quiero que usted tenga el mayor milagro que usted pueda recibir. Ser bendecida es importante, sí, claro que sí. En la iglesia hay cadenas, hay días, hay oraciones para todo. Por la familia, por la sanidad, por la prosperidad. Es importante que usted sea bendecida. Es importante que usted tenga su familia en paz, convertida, salva. Es importante que usted sea próspera, es importante que su matrimonio sea feliz, es importante que usted sea sanada. Es importante, todo eso es importante y Dios le quiere dar. Pero lo que Él dijo es: buscad primeramente. Buscad en primer lugar a Él. Eso fue lo que Él enseñó. Y hay muchas personas que están haciendo justamente al revés. Ella está buscando las bendiciones. Ella no está buscando el bendecidor. Dios es tan bueno, tan bueno. Su misericordia llega hasta los cielos, que Él no nos quiere dar apenas una bendición. Él quiere vivir en nosotras. Él quiere dar su espíritu para nosotras. Él quiere hacer morada en nosotras. La grandeza de Él, la misericordia de Él es tan grande, que Él no nos quiere dar apenas una bendición. Él quiere darnos su espíritu, lo mejor de Él. Él quiere vivir en nosotras. Él no quiere que estemos con Él en un solo momento, solo cuando venimos a la iglesia. No, Él quiere estar con nosotras todo el tiempo. Él no quiere dejarle sola. Él no le creó para dejarle sola. No es este el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace y ha hecho hasta hoy es para tenerle cerca de Él, en comunión con Él, en la presencia de Él. Todo. Y cuando usted entiende eso, usted entiende que su verdadera felicidad, su felicidad continua, viene del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, cuando Dios mora, vive en una persona, ahí sí esta persona es continuamente feliz, porque ella va a tener el fruto del Espíritu. ¿No es algo extraordinario eso? ¿No es algo glorioso de eso? Entonces vamos a buscarlo, porque el Espíritu Santo quiere habitar en usted en esta tarde. El Espíritu Santo no quiere apenas estar a su lado. El Espíritu Santo quiere estar dentro de usted. Póngase de pie, usted que quiere ponerlo en primer lugar. Como yo he dicho, y yo quería que usted pusiera mucha atención en este momento. El Espíritu Santo tiene que estar en primer lugar en su vida. Él tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Si Él no ocupa el primer lugar, Él no va a ocupar a ningún lugar. Y yo le invito a que usted entregue lo que está ocupando el primer lugar en su vida. Sea lo que sea un pecado, sea un deseo, sea un sentimiento, un pensamiento, sea un orgullo, sea lo que sea que haya dentro de su corazón ocupando el lugar del Espíritu Santo, que usted entregue eso hoy. Porque el Espíritu Santo, Él no va a dividir su corazón con nada ni con nadie. Si usted ha puesto a una persona en el lugar del Espíritu Santo dentro de usted, entregue esto ahora. Entregue este sentimiento. Entregue. Si es un rencor, sea lo que sea, el Espíritu Santo está hablando con usted en este momento. Sea lo que sea que haya en su corazón, entregue. Entregue eso a Jesús. Hable con Él. Dígale que esto hasta hoy estaba en su corazón, pero que usted no quiere más. Que usted quiere que Él venga a ocupar el primer lugar en su vida. Que sea Él su Dios, su Señor, su Salvador. ¿Está bien? Entonces cierre sus ojos. Por favor, cierre sus ojos. Y vamos a hablar con Dios. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya. Ven a entrar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Sopla tu viento aquí. Toma tu trono, reina en mí. Te queremos oír. Te queremos oír. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Que aparezca
que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar, que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la hemos preparado. Señor Jesús, como mi Padre, hacer con que esta joven entienda que lo más importante no es tener un novio, que lo más importante no es mostrar su cuerpo para conquistar a alguien. ¿Cómo hacer que esta jovencita entienda, mi Padre, que lo que ella anda buscando no le traerá felicidad, al contrario, solo le hará sufrir una y otra vez, mi Padre? ¿Cómo convencer a esta mujer, oh Dios, que ella está yendo por un camino malo, que la felicidad no está en las conquistas, en las personas? ¿Cómo hacerla entender que el verdadero amor viene de ti, de tu presencia? ¿Cómo hacer, oh Dios, que esta persona entienda que ella se ha equivocado toda su vida buscando la felicidad en las cosas, en las personas? Si no es el Señor, oh Dios, si no es tu Espíritu, nadie podrá hacer con que esta persona entienda eso. Espíritu Santo, yo hablé de tu palabra con ellas. Yo les dije que el Señor es lo más precioso, lo más importante, que el Señor debe estar en primer lugar en nuestra vida, que la mayor necesidad que ellas tienen es buscar tener tu Espíritu, ser llenas de tu Espíritu. Pero yo no las puedo convencer, Jesús. Nadie las puede convencer de esto. Esta es tu obra, Espíritu Santo. Esta es tu obra. Hacer con que esta mujer, esta joven, te conozca a ti como único Señor y Salvador. Y yo te pido, Espíritu Santo, por el alma de estas personas. Yo te pido, yo te ruego por el alma de ellas. Que tu obra sea hecha aquí y ahora. Muéstrales, Espíritu Santo. Hazlas entender que el Señor es mejor que cualquier conquista.
El Señor es más, da más placer, más alegría, más gozo en el alma que el pecado, Jesús. Hazla probar de tu amor aquí y ahora, mi Padre. Yo no la puedo convencer. La mamá ha intentado, pero tampoco ha logrado. El marido ha intentado, pero tampoco ha logrado. Nadie puede hacerlo. Porque esta obra solo tu Espíritu puede hacer. Hable con Dios ahora. Entrégale a Él lo que usted tiene que entregarle. Dê a Él lo que está ocupando el primer lugar en su vida. Sacrifique este orgullo. Sacrifique su yo, sus deseos. Sacrifique, entregue. Ríndase al Señor Jesucristo. Hable con Él. Con sus palabras, no necesita escoger las palabras o buscar palabras bonitas o saber orar, no necesita. Es solo que usted sea sincera con Él. Es solo que usted se entregue a Él de cuerpo, alma y espíritu. Que no quede nada, nada, nada guardado. Si usted quiere limpiarse, si usted quiere lavarse, confiese a Él sus pecados, sus errores. Ríndase a Él. Arrepiéntase de los errores que usted ha cometido. Y el Espíritu Santo vendrá sobre usted. El Espíritu Santo le perdona. El Espíritu Santo le limpia, le lava. El Espíritu Santo le da lo que usted más necesita, que es esta paz en su alma, que es esta alegría plena, no por un momento, no dependiendo de una circunstancia, pero la plenitud de Él, la paz, la tranquilidad, la fe que usted necesita, el amor que usted necesita. Hable con Él. Límpiese, lávese. Pídale: Jesús, perdona mis errores, perdona mis pecados. Y Él lo hará. Si usted se arrepiente, Él está listo para perdonarle. Hable con Él. Hable con Él. Como si usted estuviera, en realidad usted está hablando con una persona. El Espíritu Santo no está allá en el cielo, lejos, y usted está aquí solita, no. El Espíritu Santo está ahí con usted, ahí cerquita, más cerquita de lo que usted puede imaginar. Entonces hable con Él. Hable con Él, porque solo Él le puede hacer feliz continuamente. Solo Él le puede hacer estar bien, siempre, independiente de las circunstancias, de los problemas que usted enfrente. Quizás usted salga de aquí y su hijo va a seguir preso.
Quizás usted salga de aquí y encuentre su familia peleando. Quizás usted salga de aquí y su marido va a seguir igual, va a estar igual todavía. Quizás usted va a salir de aquí y su hija, su hijo, todavía van a estar rebeldes. Pero si usted sale de aquí con el Espíritu Santo dentro de usted, usted va a ser una mujer plena, independiente de lo que haya ahí afuera, independiente del problema que usted esté enfrentando. Si el Espíritu Santo llena su ser, la depresión sale. Usted puede pensar, pero yo tengo tantos motivos para tener depresión, para ser infeliz, para estar mal. Pero si el Espíritu Santo llena su ser, usted va a tener motivos para ser la mujer más feliz que existe. Si el Espíritu Santo habita en usted, usted va a tener amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, fe. Usted va a tener todo lo que usted necesita, porque quien tiene el Espíritu Santo tiene todo, todo eso, porque es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da solo una cosa, no, Él da su plenitud. Entonces búsquelo, entienda que Él es la fuente de su felicidad. Entienda eso y búsquelo entonces. Búsquelo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su vida. No le pida nada en este momento, porque el Espíritu Santo le ama tanto, que lo que Él quiere no es apenas bendecirle, no. Él quiere vivir en usted. Él quiere hacer de usted la propia bendición, a través de su Espíritu morando, viviendo, habitando en su ser. Entonces hable con Él. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, Tu mano, Dios, me guiará. me guiará. Cuando hay temor en mi camino, Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel.
eres fiel. No cambiarás No cambiarás. a tu nombre. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad En tempestad descansaré. Descansaré en tu poder. Pues tuyo soy Pues tuyo soy hasta el final. hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras. más allá de las barreras, Más allá de las barreras. a donde tú me llames, A donde tú me llames. tú me llevas. Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado. al estar en tu presencia. Al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras. Más allá de las barreras. A donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy hasta el final. Reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu da vida, de la vida. Reciba. En el nombre del Señor Jesucristo, sea llena del Espíritu Santo. Sea llena. Que sea hecha en su vida, en este momento, la obra de Dios. Que usted le conozca a Él como único Señor y Salvador. Sea llena del Espíritu Santo. Sea bautizada con el Espíritu Santo. Usted que ya es bautizada con el Espíritu Santo, adore a Dios. Adore. Solo glorifícalo. Solo engrandezca-lo. Solo. E usted que quiere ser bautizada con el Espíritu Santo, adórelo. Porque cuando usted abra su boca para adorarlo, para glorificarlo, Él vendrá sobre su vida. El Espíritu Santo no le trajo aquí en esta tarde para que usted salga de aquí igual. El Espíritu Santo le quiere llenar. Él quiere más que usted pueda imaginar, más que usted pueda querer. El Espíritu Santo quiere habitar en usted. No esté esperando perfección. No. Nadie recibe el Espíritu Santo porque es perfecta. Perfecto solo Él. Solo Él es Señor. Pero Él quiere habitar en usted. Todo lo que Él ha hecho
es para habitar en usted. Entonces búsquelo, adórelo. Dígale: Espíritu Santo, yo te quiero, yo te necesito, yo quiero conocerte. Yo no quiero escuchar, apenas escuchar hablar de ti. No, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo no quiero conocer al Dios de mi mamá, al Dios de mi amiga, al Dios del pastor. No, yo quiero conocer a mi Dios, a mi Señor. Yo quiero conocerte a ti, Señor Jesús. Hable con Él, ríndase a Él, porque Él quiere habitar en usted más que usted lo imagina. Él quiere habitar en usted. Sea llena de la presencia de Dios. Reciba el espíritu de la creación. Reciba el espíritu del Dios Todopoderoso. Reciba el Espíritu Santo. Él viene sobre su vida. Él le llena. Él llena su alma. Él llena su ser. Él llena su mente, su corazón con su presencia. Sea llena del Espíritu Santo. Qué honra es saber que soy tu hijo. Qué honra es saber que soy tu hijo. Tú que eres tan grande e infinito. Tú que eres tan grande e infinito. Placer es cuando lloro y estás muy cerca. Placer es cuando lloro y estás muy cerca. Qué honra es tenerte, oh Padre eterno. Qué honra es tenerte, oh Padre eterno. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir. Es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia, tan solo sé que estando en tu presencia, crece más y más la esperanza. Crece más y más la esperanza de contemplarte y decir. De contemplarte y decir. Que honres tu presencia en mi ser. Que honres tu presencia en mi ser. Qué honra es dejarte conocer. Qué honra es dejarte conocer. Es honra. Es honra. Qué honra. Qué honra. Placer es encontrarte y seguirte. Placer es encontrarte y seguirte. Placer es adorarte y servirte. Placer es adorarte y servirte. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi Señor. Mi Señor. Dios mío, tú eres tan santo, tan glorioso, tan grandioso.
Y el Señor se nos presenta. El Señor se nos da a conocer. Este es el Dios a quien seguimos, a quien servimos. Porque siendo un Dios tan grande, el Señor es Dios por encima de los cielos. Tu gloria, tu grandeza no se compara a nada. El Señor es el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Señor es tan, pero tan grande. Y nosotras tenemos el privilegio de poder conocer al Señor. El Señor se presenta a nosotras. El Señor quiere habitar en nosotras. El Señor nos da lo mejor que hay en ti. Dios mío, qué honra es poder conocerte. Qué honra es poder estar en tu presencia. Qué honra, qué placer, oh Dios mío. No existe honra, no existe placer, alegría más grande que esta. Poderte conocer. Saber que somos tus hijas. Tus hijas. No apenas personas que vienen a una iglesia. No. El Señor nos da el placer y la honra de que nosotras seamos la iglesia. La iglesia no es un edificio, un lugar, una sala, No, mi Padre. La iglesia del Señor somos nosotras. Esta es la honra más grande que alguien puede tener, alcanzar, lograr, conquistar. Que tu espíritu habite, que tu espíritu haga morada, que tu espíritu guie, que tu espíritu llene, que tu espíritu dê todo este fruto glorioso y grandioso que es el fruto de tu espíritu, mi Padre, que es tu carácter en nosotras, que es tu presencia en nosotras, que es el Señor habitando en nosotras. Oh Señor Jesús, no hay como explicar con palabras todo nuestro amor por ti, porque el Señor nos ha amado primero y nosotras somos tus hijas, tus hijas. Qué honra es saber que soy tu hijo. Qué honra es saber que soy tu hijo. Tú que eres tan grande, infinito,
eres cuando lloro y estás muy cerca. Qué honra es tenerte, oh Padre eterno. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir. Es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplar